La, la ecuación del plano, K por R igual a una constante, la conoces. Ahora, vos podés pensar que estás tomando una foto, ¿sí? Si vos tomás una foto, fijas el tiempo, y como esto en el exponente tenés K por R menos omega t, vos lo que podés ahí es definir una fase determinada, a un tiempo determinado, y ahí, esta fase, si bien es entre 0 y 2pi, podés pensar que es entre 0 e infinito. Entonces, si vos le sacás una foto a eso, y te fijas en qué lugar del espacio vos tenés la fase phi, eso lo que te va a dar es un plano. ¿Estamos bien? Sí. Ahí. Bien. Ahora, si vos después esa misma foto la sacás un tiempo posterior, o sea, la primera foto la sacás a T1, la segunda foto la sacás a T2, sacás otra foto y te fijas dónde está ese plano, o sea, esto sería K por R menos omega T1, acá fijas el phi, y acá es K por R menos omega T2, y acá fijas el phi. Está claro que sigue siendo la ecuación de un plano, pero ese plano va a ser diferente. ¿Está bien? Está en Sí, otro lugar. sí. Entonces, suponete que la foto lo que te va a decir es que el primer plano es este, y en T2 el segundo plano es este. ¿Está bien? O sea que te quedaría así. Esto sería la foto en, la foto en T1 y la foto en T2. ¿Ok? De ese plano. Bueno, entonces lo que vos haces es medir la distancia que hay entre esos dos planos, la distancia perpendicular entre esos dos planos, esa distancia D, y lo que te va a dar es que D sobre la diferencia de tiempo T2 menos T1 es igual a la velocidad de fase, que es igual a omega sobre K. Esa es la cuenta que hicimos en el teórico. No hay que entender mucho más que eso, ¿sí? Y acá, digamos, si querés completar un poco, acá lo que estamos siguiendo es la misma fase, ¿sí? O sea, por eso decimos plano de fase constante, ¿ok? Y eso le pasa a cualquier plano de una fase determinada. ¿Y esos serían los frentes de onda? Claro, eso sería el frente de ondas de esta onda que estamos considerando, que es, acá tenemos que lo importante es que estamos estudiando este tipo de soluciones, ¿no? ¿Mm? Este también es un vector. Acá, bueno, siempre me olvido. Algunos me quieren matar a veces porque no pongo donde están los vectores, pero cuando yo le digo el mismo contexto te tiene que decir si son vectores o no, me matan, ¿no? También peor, ¿ok? No es muy... Bueno, ¿se entiende, Simón? Sí, sí. Está bien. No, no hay que darle mucha vuelta a eso. Obviamente, bueno, acá en el medio, demostrar que las velocidades de fase, simplemente lo que tenés que hacer es restar estas dos ecuaciones, agarrar estas dos ecuaciones y restarlas, y despejando te va a salir que, ¿sí? Que la velocidad con la que viaja esos planos es la velocidad de fase. ¿Mm? Bueno, y ahora me das pie para introducir... No, primero vamos a terminar lo de la ley de Snell, que quedó incompleta. ¿Mm? Habíamos llegado a que la ley de Snell era, ¿no? Pidiendo simplemente continuidad de las soluciones. La ley de Snell era la forma más inmediata que habíamos obtenido, era K1x es igual a K
2x. ¿Está bien? Esa había sido... O, ¿sí? Si quieren, el K incidente en la dirección X es igual al K transmitido en la dirección X. ¿Está bien? Es lo mismo. Y a partir de ahí habíamos, ¿sí? Proyectando, definiendo un ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia depende del contexto. Cuando ustedes vean, en algunos contextos se definen, en este contexto se define como este ángulo de incidencia. Esta es la interfase, o sea que el medio diferente está acá. ¿Está bien? El ángulo de incidencia es este. Y como este es el vector K, el K incidente, ¿sí? La proyección sobre la dirección X es el seno. O sea que la ley de Snell se puede poner como K1 por seno de teta incidente es igual a K2 por seno de teta transmitido. ¿Está bien? O sea, esto sería K1 seno de teta incidente. Y acá lo que vamos a tener es que son dos posibilidades. Una posibilidad es que la onda se vaya así y la otra posibilidad es que la onda se vaya así. O sea, que se desvíe hacia el eje Z o hacia el eje X, ¿no? Eso depende de cómo sean los K de los dos medios. Hoy lo que vamos a hacer es ver más este caso. Y esto se definiría como el teta transmitido. ¿Mm? Y ahí ya lo estoy pifiando porque fíjense que no se cumple ahí la ley de Snell, así que vamos a hacerlo bien. O sea, tiene que tener esta facha más o menos. Más o menos ahí. Ahí sí se cumpliría. Y esta sería el teta transmitido. ¿Está bien? Ahí se cumple la ley de Snell, ¿no? Los K en módulo tienen que ver más con la frecuencia y la velocidad del medio, ¿sí? Y los ángulos tienen que ver con esto que se llama ley de Snell. Bien, fíjense que ahí está pasando algo que ya habíamos más o menos mencionado, creo. Es que si yo voy aumentando el ángulo de incidencia, en algún momento el ángulo de transmisión se va a hacer 90 grados. ¿Ok? Eso se le llama incidencia crítica. Entonces veamos ese tema de incidencia crítica. Supongamos en la incidencia crítica uno tiene esta situación. ¿Mm? Entonces lo que se cumple es, a ese ángulo de incidencia lo llamamos teta crítico. Entonces queda K1 por seno de teta crítico es directamente K2. ¿Está bien? Entonces lo que surge, bueno, ahí ya lo vieron en el laboratorio. Lo que surge ahora es, ¿qué sucede acá? ¿Qué pasa si yo hago incidir, ¿sí? En esa zona, con ángulos de incidencia mayor al ángulo crítico? Bueno, les cuento el final, vamos a hacer así, para hacerlo más clarito, les cuento el final del cuento y bueno, y vamos a hacer las cuentas en función de eso.
Bueno, lo que sucede es lo siguiente, es que se produce una onda evanescente en la dirección Z. Estamos hablando del medio 2, ¿no? O sea, en el medio 2, una onda evanescente en la dirección Z y se propaga en la dirección X. Esto es Z y esto es X. ¿Está? Eso es lo que sucede. Y esto, desde el punto de vista matemático, se puede pensar, ¿sí?, que como uno tiene que la solución que estamos estudiando es una onda plana del lado 2, a esto yo lo puedo pensar, este es el K transmitido sería, o estamos en el medio 2. Esto sería E a la I KX por X más, vamos a poner KX transmitido, K transmitido X por X más K transmitido Z por Z menos omega T. ¿Está bien? Y yo eso lo voy a separar en dos partes. La primera parte, que sería la parte que es la propagación, K transmitido X por X menos omega T. Y esto voy a dejar E a la I K transmitido Z por Z. ¿Está bien? Entonces, para que uno pueda, digamos, pueda ver si matemáticamente hay alguna forma de describir ese proceso de, ¿sí?, de onda evanescente en la dirección Z, fíjense que uno podría ver qué pasa con KTZ. Esto podría ser, está bien, una propuesta que uno le hace es un número imaginario. Si es un número imaginario, que es el I por un número real que vamos a llamar kappa, ¿sí?, o kappa solo, ¿está bien? ¿Qué efecto tiene en esa cuenta? Si uno tiene esa situación, entonces fíjense que E a la I KTZ por Z va a ser igual a E a la menos kappa por Z. Y esa es una onda evanescente en la dirección Z, ¿no?, porque es una exponencial decreciente. ¿Ok? Entonces veamos que esto es consistente con la ley de Snell y estaría bueno saber cuánto vale ese kappa. ¿Está bien? Porque si uno tiene... Ahora, bueno, ya sabe que va... O sea, uno, además de entender cualitativamente ese fenómeno, lo puede cuantificar en el sentido si le da un valor numérico al kappa. ¿Está bien? Entonces, según el ángulo de incidencia, que ya superó al crítico, ¿sí? ¿Cuánto es que se decae la onda en Z? Está bien, se propaga en la dirección X, pero se decae en la Z. Estaría bueno saber cuánto se decae. Eso es lo que vamos a ver ahora. Para hacer eso, a ver, vamos a hacer una pruebita. O sea, la ley de Snell se tiene que cumplir. Si se cumple la ley de Snell, a ver, veámoslo así. Nosotros sabíamos que seno del ángulo crítico por K1 es igual a K2. La ley de Snell es K1 por seno del ángulo de incidencia es igual a K2. No, esto ya no, o sea, si el ángulo de incidencia es menor al crítico, listo, ya ahí soné con esta ecuación. O sea, lo que tengo que hacer es ver. O sea, yo lo que tendría que encontrar cuánto vale K transmitido, o el K2, K transmitido y K2 es lo mismo, en Z. ¿Cuánto vale esto? ¿Mm?
Bien. Bueno, entonces uno podría decir que, acá me voy a equivocar seguro, ¿eh? Seno, vamos a poner, si el ángulo de incidencia es mayor al crítico, que es en nuestro caso, entonces está claro que el seno del ángulo de incidencia también es mayor al ángulo crítico, ¿no? Porque las dos son crecientes en el rango que estamos viendo. La función seno es creciente en el rango que estamos viendo. ¿Sí? Por otra parte, el teta crítico es igual a K2 sobre K1. ¿Ok? Bien. Entonces, si uno sabe además que el seno de teta incidencia es igual, vamos a llamar, ahora a esto lo llamamos K2X. ¿Mm? O sea, esa es la forma de ley de Snell que vamos a asumir, ¿está bien? Porque si nos metemos con la otra forma de la ley de Snell, ahí tendríamos que ver seno de ángulos imaginarios y ahí nos vamos a complicar matemáticamente. No es que no se pueda hacer, se puede hacer. Uno, si se queda con la ley de Snell que habíamos visto arriba, tendría que ser así, ¿no? Es esta, ¿ok? Pero si yo sigo por este caminito, tengo que ver que un seno de un ángulo imaginario termina siendo un seno hiperbólico y de qué manera, ¿está bien? O sea, eso no vamos a ir por ese caminito. Vamos a ir por uno que trate de evitar ese camino y acá lo que podemos hacer es esto. ¿Hasta ahí estamos bien? Esta es la ley de Snell. ¿Mm? No, ahí no. Estamos describiendo la ley de Snell más original, digamos, que habíamos obtenido. Bien. Ahora, por otra parte, el K2X, uno podría decir, bueno, el K1 al cuadrado sabemos que es el K1X al cuadrado más el K2X al cuadrado. K1Z al cuadrado. Y el K2 al cuadrado es igual al K1, qué mal que estoy hoy. ¿Está bien? Entonces, a mí, mi misión es encontrar este valor. ¿No? El que me va a decir cuánto decaimiento hay en la dirección Z. ¿Sí? Entonces, esto yo lo sé. Esto lo sé, ¿por qué? Porque estoy en el medio 2, conozco la frecuencia, ¿sí? Omega, y también conozco la velocidad en el medio 2. Y esto que está acá, lo sé por la ley de Snell. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es, a partir de eso, encontrar cuánto vale K2Z. O sea, K2Z, bueno, seguimos con rojo. K2Z va a ser igual a la raíz de K2 al cuadrado menos K2X al cuadrado. Y el K2X al cuadrado lo voy a obtener por el, ¿sí? Por lo que está recuadrado en azul. O sea, me quedaría K2 al cuadrado menos K1 al cuadrado por el seno del ángulo de incidencia al cuadrado. ¿Está? Y a la vez K1 al cuadrado es omega al cuadrado sobre B1, y esta es la relación de dispersión. ¿Está bien? Entonces obtenemos que K2Z
es igual a, saco el factor común omega, o podría ser así. Saco factor común omega al cuadrado sobre B1, quedaría omega sobre B1. La raíz de, si yo saqué el factor común eso, acá me queda B2 al cuadrado, ¿no? Eh, menos ¿estamos bien ahí? ¿Hice bien el despeje? Saqué factor omega sobre B1. Si yo multiplico lo primero por omega al cuadrado B1, me queda 1 sobre B1, ¿sí? Me queda lo que tiene que quedar. ¿Sí? Ese sería el 2. Y el otro, K1, omega al cuadrado de... Está bien. ¿Sí? Ahora, B1 sobre B2 es igual, ¿sí? Usando la relación de dispersión, a K2 sobre K1. ¿Mm? ¿Qué es esto que está arriba? O sea que es el ángulo de incidencia crítico. ¿Está bien? Entonces, lo que obtenemos es el que K2Z es igual a omega sobre B1 por la raíz de el ángulo de incidencia crítico al cuadrado seno que te incidente. Y esta sería como casi la formulita final, digamos. Ya ahí, fíjense que como dijimos que el seno del ángulo incidente, teta i, era mayor que el seno del ángulo crítico, ese valor que hay en el radicando es negativo. Así que necesariamente si yo lo doy vuelta, ¿sí? O sea, puedo pensar que el K2Z es un número imaginario, entonces el kappa que yo estoy buscando es este numerito. Y ese me va a dar, ¿sí? ¿Cuánto decae la onda en la dirección Z? ¿Sí? Y con esto completaríamos Snell. Fíjense, habíamos visto ondas evanescentes, ¿sí? Pero habíamos visto, las ondas evanescentes que habíamos visto ocurrían en un rango, ¿se acuerdan? Un rango reactivo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hace 2 o 3 clases vimos ondas evanescentes, eran soluciones, pero cuando estábamos fuera de la zona de la relación dispersión normal, digamos, ¿no? Cuando nos íbamos por abajo de la frecuencia crítica o por encima de la frecuencia crítica alta. Ahora tenemos una onda evanescente en una región donde vale una relación de dispersión normal, ¿sí? Que es lo que se llama rango dispersivo, ¿sí? Entonces, como conclusión lo que tenemos acá es una situación donde esas soluciones evanescentes existen aún en un rango dispersivo y la razón es absolutamente geométrica, ¿está bien? La razón es que ahora estamos aumentando el número de dimensiones donde ocurre el fenómeno ondulatorio. ¿Sí? Antes habíamos eso en una sola dimensión. Acá, al agregar más dimensiones, ¿sí? El hecho de tener direccionalidad, o sea, que la onda tenga direccionalidad, hace que ciertas direccionalidades no puedan soportar la relación de dispersión y la única forma en que se resuelve eso es provocando una onda evanescente. ¿Se entiende? O sea, es una razón diferente a las anteriores, ¿sí? Porque estamos en el rango dispersivo. Ahí lo vamos a comentar eso porque me parece importante, ¿no? ¿Mm? Este, mm,
O sea, como conclusión, podríamos decir que es un efecto geométrico, ¿sí? Un efecto geométrico en el sentido de que uno aumentó la cantidad de dimensiones para, o sea, de la continuidad. O sea, todo esto surge, acuérdense, de la continuidad de la función de onda en los dos medios, ¿no? Que no se rompa la onda. Entonces podríamos pensar en un efecto, entre comillas pongo por la duda, que nadie se enoje. ¿Mm? Bien. Ahora veamos, ¿se entienden las cuentas? ¿Se entendieron? Son más o menos sencillas. Yo siempre me equivoco en las cuentas, parece que esta vez no me equivoqué. ¿Por qué le dicen a este caso reflexión total interna? O sea, ¿por qué Claro, porque tienen en cuenta? está bien la pregunta, porque vos decís, bueno, pero onda transmitida hay. O sea, ¿por qué es total interna? ¿Está bien? Onda transmitida hay. La clave está en esto. Es que la cantidad de energía, esto estaría bien verlo. O sea, en principio tenés razón. ¿Por qué? Porque transmitida hay. Ahora, si vos analizás energéticamente la energía de la onda incidente con la energía de la onda reflejada y la onda transmitida, ¿sí? Toda la energía de la onda incidente se va a la reflejada, ¿sí? Porque la onda transmitida tiene que ver más con una solución estacionaria, ¿ok? Sobre todo en la dirección Z, en la dirección Y, bueno, podrías hablar en principio de onda transmitida, ¿está bien? En la dirección, perdón, X. Pero digamos que todo, o sea, todo rebota y lo que hay del otro lado tiene que ver con una energía que se acumuló en el transitorio. Sí, acordate que estamos hablando, esto es un proceso de régimen estacionario. Para establecer ese régimen estacionario hubo un transitorio. Digamos que en ese transitorio se cargó de energía al medio 2, ¿sí? Y la energía o sea, la energía en el régimen estacionario, la que está incidiendo está rebotando con la energía, con la onda reflejada, ¿no? Tendría que ver con eso. Pero está bien, o sea, al principio sigue habiendo una onda transmitida, ¿ok? Pero bueno, pero tiene una direccionalidad que no es en el medio 2, es una direccionalidad que está en la interfase, ¿no? Entonces, si está en la interfase, significa que tiene una dimensionalidad diferente, porque está en una superficie, es una onda que no ocurre en el espacio, es una onda que ocurre, ¿no? Justo en la interfase. ¿Se entiende? Es como que cambió de una onda en 2 dimensiones o en 3 dimensiones a una dimensión menor. O sea, no se considera eso. Sí se considera la onda estacionaria, digamos, que hay en el medio 2. ¿Sí? Si mirás en la dirección Z, esa es una onda que sigue siendo una onda en el espacio, pero ahora es una onda estacionaria porque es una exponencial. ¿Está bien? Está bien la pregunta. Tendría que pensarlo un poco más. Pero, o sea, te estoy dando una contestación medio, ¿sí? Renga. Pero tiene, o sea, seguramente eso se tendría que poder explicar por ese lado. Bueno. Bien. Vayamos ahora a otras dos soluciones. Para la ecuación de ondas. Esto quizás ya vieron algo con Manuel. ¿Sí? Es la que llamamos onda cilíndricas y ondas esféricas. Como Manu me dijo que ya vieron algo de esto, no sé cuánto vieron, pero uno lo que tendría que mostrar es que estas ondas que tienen esta facha, las ondas cilíndricas tienen
son funciones que dependen de las coordenadas cilíndricas, ρ, phi y z, ¿está bien? Vamos a poner el tiempo también, y tienen esta facha, 1 sobre raíz de ρ por e a la i k ρ menos omega t, ¿sí? Donde el k, de nuevo, es el módulo del vector, ¿sí? Elevado al cuadrado, o sea, la norma. O sea, uno tendría que decir, bueno, esto es también una solución de la ecuación de ondas. La ecuación de ondas es esta, pero uno lo que tendría que hacer antes de arrancar y mostrar que eso es solución es expresar este laplaciano en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces uno tendría que preguntarse cuánto vale eso. ¿Está bien? Bueno, uno lo que hace es, ese sería el proceso. Primero expresar el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Uno, para expresar el laplaciano en coordenadas cilíndricas, lo que yo hago siempre es expresar el gradiente en coordenadas cilíndricas y a partir del gradiente obtengo el laplaciano. El gradiente en coordenadas cilíndricas me lo acuerdo, era ρ versor la derivada con respecto a ρ, más, mira si me lo acuerdo, phi versor sobre r la derivada con respecto a r, más z versor con derivada con respecto a z. Y si uno hace muy cuidadosamente esta operación, entonces lo obtiene. ¿Por qué se los digo así? Bueno, uno podría ir a Wikipedia o algún libro y ver cuánto vale el laplaciano. Yo lo que recomiendo es hacer esto, ¿ok? Para obtener el laplaciano, no ir a los libros o copiarse. Bueno, una vez que uno obtiene el laplaciano, lo que hace también es, bueno, ver que esa solución es solución a la ecuación diferencial y listo. O sea, todo esto, todo este proceso, anexo 1. Y yo lo que voy a hacer acá simplemente es justificar esta solución desde un punto de vista más a nivel de, encima muy, muy truchamente, al considerar esto, y uno podría decir, ¿hay alguna forma de justificar esta función, ¿sí? Sin hacer tanto, ¿sí? Sin hacer tanto lío? Bueno, uno podría pensar en, si uno tiene una fuente lineal, digamos, la que genera las ondas, piensen en un hilo donde se genera la onda, una especie de, ¿sí? De antena infinita, ¿está bien? Y las ondas que se generan tienen este perfil. Ahora vamos a ver que esos serían, ahora, las superficies de fase constantes, en vez de ser planos como antes, las superficies de fase constante son cilindros, superficie de cilindros. Y si vos seguís en el tiempo a ese cilindro, a esa fase, ¿sí? En un tiempo posterior, ponele, ese cilindro va a estar por acá. ¿Está bien? Entonces esto sería T2 y esto sería T1. Y la distancia que hay, ¿qué pasa si vos dividís la distancia que hay entre esos dos cilindros, ¿sí? De igual fase, lo dividís sobre la diferencia de tiempo? Te va a dar la velocidad de fase. ¿Ok? Eso sería como una especie de, haciendo una analogía con el proceso que hicimos antes. Vamos a sacar este. Entonces quedaría que la distancia sobre... Voy a sacrificar al perro. ¿Se escucha?
Sí. Va a dar esto. ¿Mm? O sea, también eso habría que mostrarlo, si quieren, en un anexo, pero el proceso es completamente igual al anterior. Bien, eso serían, ahora en vez de tener planos de fase constante, ahora lo que tenemos son cilindros de fase constantes. Estos cilindros son infinitos. ¿Qué más? Y bueno, y este factor que aparece acá, eso sería una justificación un poquitito así con los dedos de la forma que tiene esta onda. Y ese factor que tiene acá tiene que ver con la siguiente situación. La energía, ahora si uno fija espacialmente un cilindro de determinado tamaño, ¿sí? Por ese cilindro, por esa superficie cilíndrica, la energía va a pasar por unidad de tiempo, ¿sí? Y la medida que pasa la energía por unidad de tiempo tiene que ver más no con la función de onda, sino con la función de onda al cuadrado, ¿sí? Eso no lo vamos a mostrar ahora, pero tiene que ver más con la función de onda al cuadrado. O sea que eh, necesariamente, ¿sí? Si uno multiplica la función de onda al cuadrado, ¿sí? Por esa superficie, eso va a tener que ver con la energía que cruza esa superficie por unidad de tiempo. Y fíjense que la superficie de un cilindro, si uno la corta, ¿sí? Va a tener una distancia que va a ser 2pi por ρ por una altura determinada, ¿sí? Y si uno multiplica eso por la función de onda al cuadrado, la función de onda al cuadrado va a estar dada, va a ser proporcional a 1 sobre ρ. ¿Está bien? Entonces, estos dos ρ se simplifican, ¿sí? Y lo que queda es que por unidad de tiempo, por cada uno de esos cilindros pasa una cantidad de energía igual, ¿sí? O sea, si yo agarro un cono mayor, un cilindro mayor, ¿sí? Si bien la superficie aumenta, disminuye la amplitud de la función de onda, de manera que la energía siempre que pasa por un cono, y dale con el cono, por un cilindro es la misma. ¿Está bien? Esa sería una justificación del 1 sobre ρ, el 1 sobre raíz de ρ. Tiene que ver con que el cilindro tiene una superficie que es proporcional a ρ. ¿Sí? Entonces, necesariamente la función de onda tiene que ir con 1 sobre raíz de ρ. Esa sería una justificación de esa amplitud. La justificación de la exponencial tiene que ver con los cilindros de fase constante. Obviamente todo esto o sea, no sirve si uno no termina de justificar, ver que esto cumple la ecuación de ondas. Bien, esto es importante lo que puse en amarillo, ¿eh? Es recontra importante. Si nos queda tiempo, acuérdense, háganme acordar de verlo en la clase de hoy. Si no, lo vemos en la consulta. Claro que no va a haber consulta ahora. Ah, no, sí, el martes que viene sería. Igual lo resolvimos esto en mi práctico, Perfecto. ¿no? Entonces, genial. Entonces, a lo sumo, ¿de dónde sale el laplaciano a partir del gradiente? Eso también háganlo. No, igual, eso no sé si lo hicimos en el práctico, porque eso es escribir el laplaciano en coordenadas No, digo, probar que cilíndricas, ¿o no? cumple la ecuación de ondas, ¿no? ¿De alguna Ah, forma? sí, Sí. probarlo, sí. A Claro, ver, pero Bueno, hagamos la ecuación directamente. vamos a hacer lo que yo digo. Vale la pena hacerlo porque quiero ver cómo andan con eso. A ver, esto en realidad, después si quieren les remito a algunas clases que tienen que ver con coordenadas curvilíneas ortogonales, coordenadas curvilíneas no ortogonales. O sea, uno tendría que estudiar matemática para hacer esto. Pero desde el punto de vista práctico, es importante que ustedes sepan lo que voy a hacer ahora yo. Esto es que es más fácil en cilíndricas, es ρ versor, la derivada con respecto a ρ, más phi versor sobre ρ, la derivada con respecto a phi, más z versor, la derivada con respecto a z. Y uno tiene eso. Eso está bien, ¿no? Eso lo tenemos claro. ¿Ok? Uno quiere obtener el laplaciano al cuadrado, que es aplicar dos veces el operador gradiente. ¿Sí?
Bien, entonces uno lo que tiene que hacer es esto. Rho, bueno, escribo lo mismo. Por lo mismo, ¿eh? Bueno, lo escribo. Bien. Fíjense, acá supuestamente esto es un operador que actúa sobre ciertas funciones. Esa función no la estamos escribiendo, pero bueno, acá yo tengo que hacer 1, 2, 3, 9 operaciones. ¿Sí? Son 9 operaciones, el producto de cada uno de estos, de los términos que hay en el primer paréntesis con los términos que hay en el segundo. Si yo hago rho versor, gradiente de rho, el derivado con respecto a rho, de rho versor, derivada con respecto a rho, ¿sí? Uno lo que tiene que considerar ahí es que el rho versor no depende de rho. ¿Estamos? Si el rho versor no depende de rho, ¿sí? Primero, la operación de derivación con respecto a rho saltea al rho versor y se queda con la derivada de rho. ¿Está bien? No se me quedaría rho versor por rho versor, la derivada de rho al cuadrado. ¿Está bien? Y ese rho versor por rho versor es 1. Ese sería el primer término. ¿Se entiende a lo que voy? Que sepan hacer esas derivaciones de versores, básicamente. Eso quedaría la derivada del cuadrado de rho. Eso es cuando yo multiplico este con este. ¿Está bien? Ahora, cuando yo multiplico este con el otro, con este, ¿m? ¿Sí? Y derivo, o sea, bueno, ahí hago la misma condición. El phi versor no depende de rho, ¿ok? Entonces, si el phi versor, acá me tiene que seguir, porque si no me voy a perder yo también. Si el phi versor no depende de rho, ¿sí? Lo que voy a tener es que esa derivación lo saltea, aunque fíjense que aunque deriva con 1 sobre rho, el phi versor que queda libre multiplicando escalarmente con el rho versor siempre va a dar 0. ¿Está bien? Por más que uno pueda derivar 1 sobre rho con respecto a rho. ¿Está? Eso va a dar 0. O sea que esto no aporta, digamos. Ya hice este con este, ya no me faltaría este con este. Y por la misma razón también va a dar 0 eso. Estoy viéndolo. Sí, ¿no? O sea que eso no hay ningún problema. Ahora pensemos en este. Este con este, ¿sí? Ahora, ¿el rho versor depende de phi? Este rho versor. ¿Depende de este phi? Sí. Sí. Sí, sí, Entonces, depende. yo lo derivo con respecto a phi al rho versor, ¿qué me queda? Menos seno de phi, coseno Bueno, de phi, pues. es el phi versor. Claro. Ah, claro. Entonces, Sí. el phi versor escalarmente con phi versor me da 1. O sea que ese va a aportar. Entonces, considerando eso, que el rho versor depende de phi, me queda phi con phi versor es 1. Esa es la derivada de phi, ya lo usé. Entonces me queda acá más 1 sobre rho, la derivada con respecto a phi. Estoy pensando. 1 sobre rho quedó ahí. Ahí está muy bien, ¿no? A eso me refiero, ¿no? ¿Cómo voy obteniendo yo el laplaciano de esa manera? Uno puede continuar, yo seguramente si continúo me voy a equivocar, pero ya que me metí ¿sí? En el baile voy a bailar. Ahora, cuando multiplico este por ese, fíjense, listo, si bien depende de phi, si yo derivo con respecto a phi al phi versor, me queda rho versor y ese escalarmente con phi versor no aporta, así que esa derivación no la voy a hacer, así que la voy a usar directamente para derivar, ¿sí? Me queda una derivada segunda en phi de esta manera. Me quedaría más 1 sobre rho al cuadrado, la derivada al cuadrado, en fin. ¿Estamos? Listo. Y ahora, este con este,
Bueno, ahí ni z versor, depende de ni de rho, ni de phi, ni de nada. A eso es el producto escalar de phi versor con z versor me va a dar 0, así que me va a dar 0. No me aporta en nada. Entonces me quedaría ver, yo qué sé, el último término. Y este último término es más fácil. Esta cuenta es fácil porque estamos en cilíndricas. Si uno está en esféricas, es más complicada de seguirla, así que estaría bueno como práctica hacerla. ¿Está bien? Acá va a quedar con el rho nada, con el phi nada, ¿sí? Y con el z me va a quedar directamente esto. Me queda... ¿Está? Habría que ver si esto es así, el Laplaciano es así. Me suena que sí, porque acá hay un... Bueno, puede ser que me haya equivocado, pero entienden la idea, ¿no? Si no me hubiese equivocado, esto tendría que dar el Laplaciano bien. ¿Ok? Estaría bueno que en el práctico o en la consulta veamos esto, cómo es que se obtiene, a partir siempre del operador gradiente. Siempre es una buena práctica saberse el nabla o el gradiente en esféricas y en cilíndricas y todas las otras fórmulas que vienen, obtenerlas a partir de ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces en la simetría, o sea, los problemas tienen tanta simetría, ¿sí? Que el nabla de entrada ya se reduce muchísimo, ¿no? Y ahora sí, después de derivar, es muy fácil. Ya sabemos que las cosas dependen de ρ nada más. Si las cosas dependieran de ρ, ¿sí? De entrada hubiésemos puesto el nabla así. ¿Está bien? Si hubiesen dependido de ρ nada más. Por simetría, ¿no? Simetría de, si quieren, de rotación y de traslación en z. Si yo tengo simetría de traslación en z y simetría de rotación alrededor del eje z, las cosas pueden depender solamente de ρ. Entonces mi nabla es así. Entonces todas las demás cuentas es mucho más fácil. No tengo que andar usando 5.000 fórmulas para completar la cuenta. ¿Está bien? Pero bueno, mostramos eso, después habría que verificarlo. Bueno, listo, genial. Entonces ya vieron ondas cilíndricas, vieron que también las ondas esféricas son solución a la ecuación de ondas. Simplemente para completarlo, repasamos qué es una onda esférica. Es una onda que depende de ρ, teta, phi, tiempo, y está dado ahora sobre 1 sobre r, por e a la i, kr menos omega t. ¿Mm? Bien, y para hacer lo que sigue vamos a tener que empezar a considerar, ¿sí? Lo que son las ondas divergentes y las ondas convergentes. ¿Mm? Esta onda con un signo menos acá es una onda que se llama divergente. O sea, cuando ponemos el signo menos en la exponencial, ¿sí? Se llaman divergentes. ¿Está bien? Porque, bueno, si uno hace la analogía con lo que ocurría con las ondas planas, se acuerda que en el signo menos tenía que ver con un crecimiento, o sea, que la onda se propagaba en la dirección en donde crecía ¿sí? La variable que usábamos, ¿sí? En ese caso era x, la dirección x o la dirección z. ¿Sí? En este caso, la onda se va a dirigir con el signo menos a r mayores, ¿sí? O a ρ mayores si estoy hablando de esféricas o cilíndricas. Ahora, si yo pongo un signo más, ¿sí? Las ondas se dirigen hacia R menores o ρ menores. O sea, por eso les llama convergentes, ¿no? Tienen que ver más con... o sea, si las divergentes tienen que ver con una antena, las convergentes tienen que ver con un receptor, ¿no? ¿Estamos? No, no me doy cuenta. ¿No te das cuenta? A ver, No, hagamos no, esta no me analogía. acuerdo. Mirá. E a la i, kx menos omega t. ¿Qué es eso? Eso es una onda que se dirige hacia la dirección x positiva. ¿Está bien? Si vos pones e a la i, kx menos, más omega t,
Esta es una onda que se propaga hacia la dirección X negativa. Eso lo tenemos claro de antes. Ahora, Sí, ¿qué eso pasa sí. si yo acá cambio R? Claro, si R positivo, R negativo. Claro. Ahora, cuidado. Antes el X podía tomar valores negativos. Claro, Ahora el lo R no. O sea, lo sumo puede ir hasta 0. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con el ρ, ¿no? ¿Sí? O sea que estas también son soluciones, las soluciones convergentes. O sea, tenemos los dos tipos de soluciones, divergentes y convergentes. Cuando uno lo muestra para uno y se olvida de la otra, pero bueno, las dos son soluciones. ¿Ok? Perfecto. Bueno, eso ya lo tenemos entonces. Ahora veamos el tema de lentes. Para entender el tema de lentes, primero vamos a usar... primero hay que ver, me lo había olvidado casi, lo que se llama aproximación paraxial. Bueno, la aproximación paraxial es una aproximación, ¿sí?, que tiene que ver con cómo es una onda en cierta zona del espacio, ¿sí?, donde se cumplen ciertas limitaciones. O sea, como es paraxial, obviamente vamos a tener un eje. Vamos a considerar, vamos a poner el origen acá, ¿sí? Y vamos a considerar una onda. Esta aproximación se puede hacer sobre otro tipo de ondas, pero nosotros la vamos a usar en esféricas. Pero la idea siempre es la misma, digamos, es fijarnos en esta zona, si esto es X, Z, no, ahora vamos a ponerlo así, Z, X e Y, ¿sí? Y tenemos una onda esférica que diverge de ese punto, y ese punto sería el origen. Tenemos una onda esférica que diverge de ese punto. Lo mismo va a valer para una onda que converge en ese punto, simplemente habrá un cambio de signo nada más en alguna cosa que hagamos, pero es la misma idea. Entonces, la aproximación paraxial es suficientemente lejos de ese punto, ¿sí?, de ese punto donde se emite la onda, ver de qué manera podríamos considerar que la onda esférica en esa zona es una onda plana. ¿Está bien? O sea, yo me quiero preguntar, y en esta zona se cumple lo siguiente. Vamos a sacar esto de acá. En esta zona se cumple que... bueno, iba a trabajar con cilíndricas, pero claro, con cilíndricas el ρ está en esa dirección. Bueno, se cumple que z es mucho menor que la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ah, está bien, ese sigue siendo el ρ. Está bien. ¿Sí? En esta zona vale eso. ¿Está bien? Bueno, Perdón, no entendí bien qué es lo que estamos queriendo hacer. lo que estamos queriendo hacer es caracterizar o describir una onda usando Taylor, ¿sí? En esa zona. Esta onda es la onda... vamos a llamar divergente. ¿Sí? ¿Cómo es esto en la zona
Z mucho menor que ρ. ¿Está bien? Y ρ es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Mm. Bien, entonces básicamente eso es agarrar y hacer lo siguiente, es aproximar R, ¿sí? Y meterlo en la función de ondas, ¿no? Eso sería lo que voy a hacer ahora. Si yo aproximo R, R es la raíz de ρ al cuadrado más z al cuadrado. ¿Mm? Esto ya lo hicieron, lo habrán hecho miles de veces. Como yo quiero aproximar, esto me va a quedar módulo de z por la raíz de 1 más ρ sobre z al cuadrado. ¿Mm? Acuérdense, el ρ es el ρ en cilíndricas y el r es el r radial, ¿no? En esféricas. ¿Sí? Y la relación entre esas dos cosas es esta, digamos. Entonces yo como voy a aproximar una onda esférica, lo que voy a hacer es reemplazar el R, ¿sí? Entonces me va a quedar módulo de Z, y acá uso el desarrollo de Taylor. El desarrollo de Taylor, a primer orden, ese siempre es fácil porque se acuerdan que habíamos dicho que M1 más delta a la, yo qué sé, 1 más X a la alfa, cuando X chiquitito era 1 más alfa X, ¿no? Uno puede seguir haciendo el desarrollo. Es más, en este caso vamos a ver que es necesario un desarrollo hasta segundo orden. ¿Sí? Bien, lo hacemos el desarrollo, me lo olvidé. La derivada, esto es 1, si yo derivo esto me queda alfa por 1 más x a la alfa menos 1. Si yo derivo esto de vuelta me queda alfa por alfa menos 1 por 1 más x a la alfa menos 2, y así sucesivamente. Entonces, si yo voy usando esto en el desarrollo de Taylor me quedaría 1 más alfa x, alfa por alfa menos 1 sobre 2 por x al cuadrado, ¿no? Más alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2, y así sucesivamente. Teniendo en cuenta eso, acá me va a quedar esto sería, el alfa sería un medio, y mi x es ρ sobre z, ¿no? Al cuadrado. Eso me quedaría 1 más un medio ρ sobre z al cuadrado, más, acá sería un medio por menos un medio, sería menos un cuarto dividido 2, menos un octavo. Rho sobre z a la cuarta, y nos vamos a quedar ahí. Entonces, si yo reemplazo eso por lo que está ahí arriba, la ecuación de onda, la función de onda esférica me va a quedar, lo copio, me va a quedar a ver si ya aprendí a copiar rápido. Pegar. Me va a quedar esto. ¿No?
Ah, me faltó el 1 sobre R. Ah, o sea, justamente esta parte que hay que explicarla. Este, 1 sobre R, me va a quedar 1, o sea, todo esto sobre eh, sería todo eso. ¿Mm? Estoy reemplazando hasta segundo orden R, ¿ok? Y siempre el fin es que verlo, a ver si lo podemos ver como una onda plana, es lo que estaba en esta zona azul, ¿sí? Donde se cumplía esa situación, que Z era mucho menor que ρ. Bien, ¿cuál es el tema? El tema es que si yo quiero eh, aproximar el denominador directamente por módulo de Z, está genial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿sí? En la zona que yo estoy considerando, esto es mucho menor que 1, y esto que está es más todavía mucho menor que 1, ¿no? O sea que esto que está acá, yo le puedo considerar que directamente es módulo de Z. Ahí no hay problema. ¿Estamos? O sea que el denominador, o sea, el 1 sobre R, ese R que aparecía en el denominador, se puede reemplazar directamente por módulo de Z y nadie se va a enojar. Ahora, en el numerador, perdón, en el exponente, ¿sí? Fíjense que se cuela K, se mete K en el exponente. ¿Ok? Entonces ahí que hay que tener un poquitito más de cuidado, no un poquitito, sino muchísimo más cuidado. Eh, ¿Por pero, qué no puedo poner Z en el exponente? y ahora lo vamos a Antes ver. me quería quedar. Antes. Ahora vamos a ver. Al exponente me quedaría K módulo de Z más el hilo lo dejo de lado, el imaginario. Me quedaría K sobre 2 rho al cuadrado sobre módulo de Z. ¿Está bien? Menos 1 sobre 8 rho a la cuarta sobre módulo de Z al cubo. Y el K. ¿Está bien? Ahora, eh, si yo quiero usar esa aproximación para, como dice, uno lo que haría de entrada es, listo, ρ es mucho menor que z, elimino esto y elimino esto, y ya está. Me quedo con esa onda que yo quería originalmente, la onda plana. ¿Cuál es el problema con este? El problema con esto es que, ¿sí? Quizás lo veamos un poquitito más claro si yo al k lo reemplazo por lo que es 2pi sobre lambda. ¿Sí? Yo no puedo descartar esos términos así tan fácilmente sin considerar el lambda, ¿sí? Porque si el lambda es grande o chico, puede ser que esos términos tengan cierto peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, Perdón, yo lo... Denis. Sí. ¿Por qué el ρ sobre z es mucho menor que 1? ¿No es que z es mucho menor que ρ? No, Z, en esta zona, fíjate, en esta zona, Z es todo esto, ¿sí? Y esto es ρ. ¿Está Ah, Tiene que bien? claro. estar al revés, entonces. ¿Está? Entonces, Mm. ¿es lo que dijo? Ρ es mucho menor que Z. No, 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 no. ¿Está El Enzo bien? dijo eso, pero vos lo escribiste al revés antes. Ahí vos pusiste Z mucho menor que Rho, ahí al lado del eje. Fíjate más arriba. Lo pusiste dos veces, me parece. Ah, qué pelotudo. Z mucho menor que Rho.
Por, Ajá. por eso. Claro. Bueno. Listo. A ver, ¿entienden? A ver, hagámoslo así. Hagámoslo simple. Pidamos, exijamos que esta cantidad, ¿sí?, sea mucho menor que 1. A ver, voy a ir un poquitito para atrás porque quizás no dije algo que es fundamental. Esto está, acuérdense que esto que está acá, esto que está acá, en realidad es un exponente por un imaginario en todo esto, ¿no? Esto básicamente es un ángulo, ¿ok? Y ese ángulo, ¿sí? Si yo quiero considerar que lo que está ahí adentro sea pequeño, ¿sí?, va a ser en términos de lambda. Y que sea pequeño significa que eso sea mucho menor que 2pi. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Lo que vaya yo a considerar. Y lo que voy a hacer es pedir, me voy a quedar con estos dos, me quedo con esto, y voy a pedir que este ángulo, que está acá, sea mucho menor que 2pi. ¿Está bien? Eso quiere decir que si la fase no varía, ¿sí?, mucho, eso prácticamente no va a contribuir, ¿sí?, no va a modificar a la función de onda original. Si yo pido que eso sea mucho menor que 2pi, eso significa que el E a la I por eso va a ser prácticamente 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y pedir eso es básicamente pedir que ρ a la cuarta sobre lambda por el módulo de z al cubo sea mucho menor que 1 o que 1. Está bien, ahí me falta un 8, pero bueno, no importa, es una aproximación. Bien. ¿Sí? Está claro, ¿no? Que si yo tengo, a ver, lo voy a aplicar por otro lado. Si yo tengo e a la i x, ¿sí? Y x es chiquitito, ¿sí? Si x es chiquitito, ya bueno, puedo decir que esto vale 1. ¿Está bien? Pero decir que es chiquitito es decir que es chiquitito con respecto a 2pi. ¿Ok? Porque fíjense que ya variando de x de 0 a pi, ya eso se hace de 1 va a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Es más, si uno acá tiene x sobre a, ¿sí?, para decir que eso vale 1, uno lo que tiene que decir es que, para decir esto, uno lo que tendría que decir es que x sobre a es mucho menor a 2pi. ¿Estamos? Y este a, acá que se me cuela, es básicamente la longitud de onda. ¿Sí? O sea, cuando uno tiene términos de fase y hace una aproximación, hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, porque en los términos de fase vos tenés una oscilación que tiene que ver con la longitud de onda. ¿Sí? ¿Sí? Y en una oscilación la exponencial cambia completamente de, ¿sí?, de 1 a menos 1. O sea, no es una aproximación tan limpia como la que hicimos ahí abajo. Hay que tenerla mejor definida porque se me cuela el lambda. ¿Sí? Cuando uno siempre hace una aproximación, acuérdense que las aproximaciones son, sí, que algo es mucho más chiquito, algo es más chiquito que otra cosa, digamos, mucho más chiquito que otra cosa. No es algo mucho más chiquito que 1. Eso no es una aproximación en física. ¿Estamos? Así que perfecto. Entonces, como conclusión, uno va a llamar aproximación paraxial a la aproximación que teníamos antes, ρ sobre z
mucho menor a 1, más esta aproximación que recién hicimos, que es rho a la cuarta sobre lambda z al cubo, ¿sí? Acá pongamos módulo de z por las dudas. A esto se llama aproximación paraxial. A ver, este tipo... Bien. Bueno, en esa aproximación, entonces, la onda esférica, ¿sí? Que es E a la I KR menos omega T por 1 sobre R, ¿sí? En esta zona, donde vale la aproximación paraxial, se puede aproximar por una onda plana. La onda plana sería E a la I K módulo de Z menos omega T por un factor de corrección, y el factor de corrección era 1 sobre módulo de Z por E a la I K rho al cuadrado sobre 2 módulo de Z. ¿Mm? Ven, acá está la onda plana, ¿no? Ahí, obviamente, en nuestro caso particular pusimos el origen está a la izquierda, así que ese módulo de Z sería directamente Z, porque el Z es positivo. Uno tendría que tener un poco de cuidado si lo pone a la izquierda, ¿no? Si hace la aproximación paraxial bien a la izquierda. Pero básicamente es esta onda plana. ¿Mm? No es una onda plana en una dimensión, es una onda plana en 3 dimensiones, ¿sí? O sea, ese K módulo de Z yo lo tengo que interpretar como un K por R vector, ¿está bien? Y donde ese K vector tiene solamente componente en la dirección Z, ¿está bien? O sea, 0 por X más 0 por Y más K por Z, ¿está bien? Sí, tengo una duda. Apreté los botones. Ahí está. No me terminé de cerrar cómo es la zona donde estamos. O sea, no entendí bien cómo es la zona que estamos viendo. O sea, les cuento después entendí, pero eh, ¿qué tiene, el gráfico que hiciste? ¿Qué es el punto ese? ¿Cómo es la zona? Este es o sea, el gráfico es eje Z, Ujú. X, y en esta zona, que vos sabés, es una región del espacio que está definida por una desigualdad, o sea, por una desigualdad. Y el RO ahí, o sea, porque recién antes el- habías puesto el eje en el medio de la zona. claro, por eso lo saqué, o sea, bueno, pero agarrá un punto de acá, agarrás un punto cualquiera de esta zona, ¿sí? Ese Ujú. punto tiene 3 coordenadas, ¿sí? Que van a ser el ρ por el ρ versor más el z por el z versor, ¿no? El ρ es Ujú. esto. Eso es igual al ρ. Y el z va a ser este. ¿Está bien? ¿O no? Ahí, bueno, Sí, ahí sí, el ρ en realidad justo es x, porque la componente y es 0. ¿Está bien? Pero pensá en un cilindro, sí, en un ¿sí? cilindro. Sí, ¿Sí? ok, Es una zona en donde vale esa desigualdad. Vos me vas a decir, che, pero también esa desigualdad vale en una zona más alejada, por acá. claro. Sí, vale, También vale, vale, no digo que no sea así. ¿Sí? Estoy tomando, digamos, una soda donde el Z es grande y los ρ son chiquitos. ¿Ok? claro. No, sí, ahora sí, Eh, no había entendido eso de por qué era más y grande el bueno, Z que el RO. o Ahora sea, sí, ahora sí. fíjense que si uno tiene una onda esférica, ¿sí? Esa onda esférica
bien lejos, termina siendo una onda plana, ¿no? ¿Ok? Claro, sí, eso Ahora, me daba cuenta de lo ahí, que estábamos viendo, pero ahí estamos caracterizando esa onda plana, ¿sí? Lo único que hay que tener cuidado es que si yo no tengo en cuenta este factor que aparece acá, ¿eh? Bien, o sea, este factor, uno podría decir, che, pero también varía con Z. Bueno, ese Z que aparece en ese factor en realidad es la posición L, si quieren, la posición L que está, digamos, esa zona, si quieren tomar una L acá, ¿sí? Acá uno podría poner L directamente, ¿está bien? Bueno, ¿está bien? Para que quede como un factor. ¿Está bien? Pues si no me decís, che, no, pero depende de Z también, tenés razón. Lo que estamos diciendo es que en esa zona azul, ¿sí? Tenés una onda que tiene la forma de una plana, una onda que varía en Z y en tiempo de esa manera, y además ahí vos tenés que corregirlo por ese factor. Que si bien no depende de L, porque vos estás diciendo, no depende de Z, porque el Z es aproximadamente L ahí en esa zona, sí depende del ρ. ¿Está bien? O sea, no es una onda claramente plana, digamos, no es plana, plana como nosotros la conocemos. Es una onda plana modificada por una función del ρ. ¿Está bien? Modificada o modulada, digamos, por una función del ρ. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es importante porque vos podés tener dos casos, en donde, supóngase que uno tiene una onda esférica, ¿sí? Donde ¿sí? Esto que está acá sea un lambda, ¿sí? Y quiere ver cómo es esa onda esférica en esta zona, en una zona, digamos, donde se cumple la aproximación paraxial, pero vos podés tener otro caso en donde esa misma onda esférica tenga una longitud de onda mucho menor o mucho mayor, ¿sí? Entonces el comportamiento de la onda en esa zona se va a modificar según este factor, que es el factor que uno debería tener en cuenta para la aproximación paraxial. ¿Está bien? Porque este sería un caso y otro caso podría ser este, ¿no? ¿No? Una onda con un lambda mucho más chiquitito. ¿Está? Ahí si vos tenés un lambda mucho más chiquitito, ¿sí? Tenés que tener cuidado porque la aproximación paraxial ya se deja de cumplir. ¿Ok? Si vos tenés ¿sí? Esta aproximación, fíjate. Si vos tenés un lambda chiquitito, o sea, este número que está acá a la izquierda se puede hacer grande, ¿no? Y ya es el mucho menor que uno se deja de cumplir. ¿Ok? O sea que, bueno, precisamente este factor que aparece acá, ese factor que aparece acá es el que me va a definir lo que se llama una lente. O sea, con esto vamos a definir lo que es una lente. 9:54. Bueno, ahí hacemos un recreo. Básicamente lo que hice fue una cuenta matemática para expresar una onda esférica en una onda una onda parecida, muy parecida a una onda plana. ¿Sí? Ese factor de corrección que yo le agregué es un factor que tiene en cuenta la longitud de onda esférica. En general, si uno podría tener la mala idea de hacer una aproximación de una onda esférica en una onda plana, ¿sí? Tomando solamente esto, ¿sí? Y eso estaría mal, por los que le comenté recién. ¿Está bien? Perfecto.